La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Profesor Roy Armando Chirinos González, tenga muy buenas noches. En esta oportunidad hablaremos sobre Amnistía Internacional acusa a las autoridades peruanas de marcado sesgo racista en la represión de las protestas. Como ya me conoce, soy la alumna Peralta Zapata Lucero Alexandra y mi compañera. Mangivel Pérez Ramírez. Prosiguiendo con esta exposición, como sabemos, una de las áreas en las que el derecho internacional ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas, además continúa formándose y consolidándose, es en la evolución y cumplimiento de los derechos humanos. En este campo, caracterizado por el desarrollo progresivo de los mismos y siempre con el objetivo más amplio de asegurar y fortalecer los derechos individuales, existe una clara tendencia a proteger a los grupos vulnerables y desarrollar mecanismos internacionales más eficaces para su protección e inclusión y la creación de nuevos derechos. La Corte Internacional de Derechos Humanos señaló que las protestas iniciadas el 7 de diciembre del 2022 tenían demandas políticas claras e implícitas. Sin embargo, en esencia, las demandas de las comunidades agrícolas y los pueblos indígenas deben ser satisfechas por el Estado. Estos incluyen el acceso a derechos en condiciones de igualdad y no discriminación, mayor representación en política, consulta previa sobre planes mineros y distribución justa de la riqueza extraída. En este contexto, surge la siguiente pregunta controversial. ¿Creemos que el derecho a protestar es importante? En resumen, el derecho internacional protege el derecho a la libre expresión. Está estipulado dentro de nuestras leyes, siendo las protestas una forma común para que las personas expresen sus puntos de vista, opiniones y así ayudar a proteger muchos de un desenlace de derechos. Por lo tanto, es muy importante que los derechos humanos formen parte de la Constitución y el sistema legal nacional. Posterior a ello, que los profesionales a cargo estén capacitados para aplicar su normativa y que cuando transgredan nuestra supremacía sean correctamente sancionados. Las regulaciones nacionales tienen un impacto más directo y los procedimientos nacionales son más accesibles que a nivel regional o internacional. Es por ello que a lo largo de esta exposición abordaremos puntos de suma relevancia. Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas inherentes a todas las personas, sin distinción alguna, que garantizan su dignidad y libertad. Estos derechos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Están reconocidos y protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados tienen la obligación de respetarlos, protegerlos y sobre todo realizarlos. Esto implica que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute, prevenir los abusos y sobre todo adoptar medidas positivas para facilitar el ejercicio de los derechos básicos. Esto significa que todos los derechos humanos son igualmente importantes y están interrelacionados, y que los estados deben trabajar de manera progresiva para garantizar su pleno cumplimiento. Continuando con la exposición, en el Perú los derechos humanos han seguido opinión y debate en diferentes contextos, pero en esta oportunidad nos enfocaremos en los derechos de los pueblos indígenas que han sido un tema importante en el Perú, ya que se han documentado violaciones de sus derechos, habiendo conflictos donde se han generado tensiones y desafíos en la protección de los derechos de estos grupos, existiendo una crisis institucional y social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más conocida como la CIDH, ha señalado la existencia de una crisis de institucionalidad democrática y social en el Perú. Esta crisis ha sido observada en el contexto de protestas sociales y ha generado preocupación en la relación con la protección de los derechos humanos. La CIDH ha destacado la importancia de un diálogo amplio, genuino e incluso para superar esta crisis y ha formulado recomendaciones en este sentido.
Se han documentado casos de violaciones de derechos humanos en nuestro país, incluyendo el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales. Ha señalado que se cometieron violaciones de derechos humanos graves durante las protestas gubernamentales en diciembre del 2022, donde hubo un alto número de víctimas y heridos por parte de los impactos de las armas de fuego. Estas violaciones han sido señaladas tanto por organizaciones internacionales como por la comunidad internacional. Se ha instalado a la rendición de cuentas y a la protección de derechos humanos en el Amnistía Internacional ha causado a las autoridades peruanas de mercado sesgo racista en la represión de las protestas. Según informes de Amnistía Internacional, videos y testimonios de testigos surgieron de varios policías dispararon balas desde la azotea de un edificio durante las protestas. La organización ha verificado imágenes que demuestran que las víctimas no estaban ejerciendo violencia contra la policía en el momento de su muerte. Estos incidentes podrían constituir la comisión de ejecuciones extrajudiciales. Además, Amnistía Internacional ha señalado que el uso de la fuerza letal por parte de los agentes de seguridad peruanos se ha dirigido de manera exclusiva hacia personas de origen indígena y campesino, lo que sugiere un mercado sesgo racista en el uso de la fuerza letal. Estas acusaciones han generado preocupación en la relación con respecto a los derechos humanos durante las protestas en el Perú. En este contexto, el sesgo racista se refiere a la tendencia discriminatoria y perjudicial hacia personas de determinada raza o etnia. Se manifiesta a través de actitudes, acciones y decisiones que favorecen o perjudican a individuos o grupos basados únicamente en su origen racial o étnico, sin tener en cuenta sus capacidades, méritos o derechos. En el caso de las protestas en el Perú, se acusa a las autoridades de actuar con un mercado sesgo racista al dirigir la represión y el uso de la fuerza letal principalmente hacia las personas de origen indígena y campesino, lo que constituye una forma de discriminación basada en la raza o etnia de las personas afectadas. Es importante destacar en el sesgo racista es una violencia de los derechos humanos y va en contra de los principios de igualdad y no discriminación y respeto a la dignidad humana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos agradece al país su apertura al monitoreo internacional, especialmente en el que se respeta toda la información proporcionada antes, durante y después de la visita de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales, así como las víctimas y sus familiares. Bien, para ir finalizando, como nosotros tenemos entendido que a nivel internacional los países se reúnen y concluyen ciertos acuerdos sobre cuestiones de derechos humanos. Estos establecen normas objetivas de conducta para los estados, imponiéndoles ciertos deberes para con las personas. Pueden ser de dos tipos. Tenemos las jurídicamente vinculantes y las no vinculantes. Un documento vinculante, a menudo llamado tratado, convención o pacto, representa el compromiso voluntario de los estados a aplicar los derechos humanos a nivel nacional. Bien, el Estado tiene el deber primordial de proteger a los ciudadanos del país de amenazas que atenten contra su seguridad, tal y como nos dice el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, que es nuestra supremacía. ¿Qué nos dice? Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a su población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Como ya lo he mencionado, las agresiones por parte de las Fuerzas Armadas contra los protestantes que participaron en las marchas no están justificadas de ninguna manera y deberían ser sancionados de acuerdo a nuestras leyes, ya que están yendo en contra de nuestra propia supremacía y en contra de nuestros derechos humanos. Muchas gracias. Gracias.